Hola, ¿qué tal amigos de Radio Universidad, YouTube y Spotify? Los saludamos con mucho gusto, como todos los jueves a las 11 de la mañana, aquí en Pulso Watch. Nos encontramos en cabina Sofía Calderón y Emilio Galván. Y su servidora Carla Sierra. Bueno, pues el día de hoy les traemos un tema muy interesante. Este está un poco relacionado, bueno, no un poco, muy relacionado con la psicología, puesto que ya es una carrera que forma parte de nuestra facultad. Este es el ego. El ego es esa parte de nuestra personalidad que nos permite describir la manera en la que nosotros nos percibimos frente al resto, frente a nuestro entorno. Ha habido varios psicólogos que lo han abordado, entre ellos Sigmund Freud. Para él era una de las 3 estancias de la personalidad, junto con el id y el superego. El id para él era todo aquello que venía por la naturaleza, mientras que el superego eran las normas y valores sociales, y el ego era como la manera de medirnos racionalmente entre estos dos. Sí, pues el ego lo veo como muy satanizado, lo tienen muy satanizado. Cuando dicen que alguien tiene mucho ego, pues dicen que es una persona egoísta y que nomás piensa en sí mismo y así. Pero realmente el ego es, como decía mi compañera, es como una medida en la que puedes como a crear tu identidad de cómo te perciben los demás o cómo te percibes a ti mismo en tu entorno. Sí, claro, o sea, está muy relacionado el ego digamos, a algo negativo, cuando quizá no necesariamente es así. Es por eso que quisimos abordar este tema y mencionar como esas partes que no se mencionan mucho o que están un poquito invisibilizadas de cierta manera. Como mencionaban mis compañeros, siendo un poco redundante ya, es como, pues sí, el ego está muy relacionado con la identidad, con el sentido del yo y con la autopercepción. Y pues en términos más simples, es el conjunto de pensamientos, creencias y actitudes de una persona tiene sobre sí misma. Esto pues se puede ver reflejado mucho en nuestras relaciones día con día. Podemos, pues no sé, ver que a lo mejor con nuestros amigos en nuestra misma casa, el ego se ve afectado, o sea, porque pues es una manera como de que, digamos, de supervivencia, entre comillas, o sea, de que con esto me defiendo, ¿sabes? Como, no sé si han escuchado a lo mejor de este término como el ego muy inflado. Inflado, ajá. Sí, el ego inflado. Había investigado que existen como varios tipos de egos. Estaría como el ego equilibrado, que es un ego saludable en el cual pues tienes tu propia identidad y pues te haces respetar, ¿no? Luego tienes el ego inflado, que es cuando te crees superior a los demás, que es ahí ya cuando entra el problema. Y luego el ego frágil, que es cuando te sientes menos que los demás. Y en ambos tipos de ego está involucrado una baja autoestima. Sí, claro, se ve mucho, o sea, está muy relacionado como con quiero sentirme mejor del exterior, no tanto del interior, y pues el autoestima pues alta viene no del exterior, sino internamente, o sea, es de que me quiero y así es, y no necesito pues de estímulos externos que me confirmen mi valor, cuando el ego es todo lo contrario. Sí, pues como ya lo han mencionado, el ego no es algo malo, sino es algo que todas las personas tenemos, simplemente lo hemos desarrollado de diferente manera, ya sea por la manera en la que las relaciones sociales han afectado sobre nosotros, pero de igual manera afecta sobre cómo actuamos frente a las demás personas, sobre cómo nos percibimos y pues cómo nos representamos. Totalmente, es un área donde debemos tener mucho cuidado y no asustarnos por aceptar que somos personas con ego, porque inevitablemente lo tenemos, es parte del ser humano y nos forma. Y como mencionaban, no es algo malo, el ego no es algo negativo, sin embargo, que pues el ego, si no lo gestionas de una buena manera, puede traer problemas consigo que comienzan a presentarse de diferentes maneras, o sea, tales como a lo mejor la competencia constante, o sea, eso puede ser de que un ego muy frágil y un ego a la vez como de que, pues yo quiero superarte, o sea, de que, no sé, en vez de trabajar en uno mismo y tener las cosas por ti, empiezas a tener este sentimiento de, quiero comenzar a hacer este proyecto, pero a lo mejor no por mi beneficio y por mi bien, sino porque estoy viendo que otra persona lo tiene y quiero eso que otra persona tiene. Exacto, y también es algo que vemos muy marcado ahora en redes sociales. Totalmente. Queremos repetir patrones o queremos mostrarnos teniendo un estilo de vida que no tenemos para inflar
ya sea un ego ya inflado o un ego muy bajo. Sí, claro, o sea, qué bueno que tocas el tema de las redes sociales, perdón, porque creo que las redes sociales nos subieron demasiado el ego y es como que ahora vemos los likes como algo de que, ay, necesito muchos likes, necesito mucha interacción en mis publicaciones para poder yo sentirme bien. Y vemos mucho esta comparación, como les mencionaba, o sea, pues sí, nunca terminamos de sentirnos cómodos con nosotros mismos por lo mismo que dejamos que el ego nos controle en vez de nosotros estar sobre el ego. Sí, realmente pues eso es como un punto de vista muy superficial de parte del el que busca los likes, porque es como que ya llega un punto en el que te importa más la opinión de gente que ni conoces que la de, por ejemplo, familiares o amigos que también te den ahí likes o comentarios. Te fijas más en las personas que ni siquiera te conocen y que nomás te ven como de una manera muy superficial. Totalmente. Entonces, pues ahí es donde ya llega a ser más contraproducente este tipo de ego. Sí, claro, o sea, también pues tener mucho en cuenta esto de digamos, que no nos afecte tanto las redes sociales o todo esto es algo que yo creo que muchas personas más de nuestra generación hemos vivido y hemos sentido y es completamente normal. Tú, persona que nos escuchas, no tienes que sentirte culpable por tener ego y por a veces actuar a raíz de él, porque todos lo hemos hecho. Somos humanos, nos equivocamos, no pasa nada. Sin embargo, tenemos que tener mucha conciencia de nuestras acciones y de cuando estamos siendo personas, digamos, poniendo límites sanos y cuando estamos ejerciendo un límite desde nuestro ego o cuando estamos siendo personas, pues sí, egocéntricas y que no queremos aceptar una crítica, que no queremos ser empáticos con los demás por este sentimiento de superioridad. Y pues sí, no solo en tu vida cotidiana o relaciones, sino también en proyectos personales, o sea, de que negocios o lo que sea. Exactamente, incluso ahora que lo mencionas es importante reconocer al ego, reconocer que tenemos uno, ya que nos permite ver esa manera en la que nosotros nos percibimos y mostrarnos de esa manera frente a las personas, además de que pues nos ayuda a en el momento de que recibimos ciertos comentarios, a lo mejor no caer en estos de una manera negativa, al contrario tomarlos con positiva y que nos ayude a crecer como personas. Totalmente, es un gran enfoque el que le diste, o sea, que como lo dijiste, muy muy buen ejemplo, muy buen enfoque, porque no debemos verlo como una limitante, porque no lo es. El ego es una gran herramienta y que si sabemos utilizarla nos va a dar mucho provecho. Sin embargo, también si abusamos de esta herramienta, en vez de llevarnos a una vida de plenitud, nos va a llevar a una vida de sufrimiento a pesar de tener todo lo que queramos. También pues mencionar que el ego es esta parte de ti que cuando ya tienes algo quiere más y nunca está conforme, que o sea, está bien, no hay que ser conformistas, no hay que ser ambiciosos y querer más siempre, sin embargo estar felices con lo que tenemos, y el ego es esa parte de ti que no te permite reconocer tu felicidad con lo que tienes, sea poco o mucho, y pues sí. Sí, para ustedes, ¿cuáles serían como las acciones o qué podrías hacer para que ese ego no te controle a la hora de relacionarse con personas? Claro, es muy buena pregunta, fíjate, o sea, yo creo que lo que más debemos hacer, o sea, es estar conscientes de dónde estamos actuando, si es de que es porque yo quiero o es porque lo estoy haciendo para recibir algo externo. Creo que es una buena alternativa comenzar a valorarnos y a apreciarnos de una manera genuina, no desde el exterior, y ver de dónde estamos haciendo nuestras acciones. Y es muy difícil aceptar, pero es muy necesario para este proceso de cambiar cuando estás actuando desde el ego y cuando... ¿Cómo explicarlo? O sea, de que es una parte fundamental para el ser humano aceptar cuando estás cometiendo un error. Y para eso tienes que doblegar un poquito el ego. Entonces, sí es como... Si alguien ya te comentó algo o has notado en tu persona como de que, ay, a lo mejor no sé recibir críticas o cualquier cosa así, es como, ok, ¿de dónde viene esto? Y meterte en la profundidad de tu cerebro y porque hay algo, o sea, hay algo ahí que te está haciendo sentir eso, una herida o lo que sea. Entonces sí hay que como buscar eso para sanarlo y de esa manera
podrías un poquito controlar tu ego, es lo que me ha funcionado a mí personalmente. Sí, pues sí, sería más que nada como una pequeña reflexión cada vez que sientas que ese ego se te está inflando, te sientes menos que los demás, ahí es donde empiezas a hacer la reflexión y decir, bueno, ¿por qué me siento así? ¿O de dónde viene? Sí, claro. Exacto, o sea, mucho viene de analizar por qué somos así, de dónde viene ese ego inflado o ese ego frágil, si viene de heridas de la infancia, de ciertas burlas, o a lo mejor que siempre lo tuviste todo y por eso crees que lo mereces todo, o creer que no mereces nada, viene de esos lugares. Sí, viene de cosas más profundas de lo que es ahorita, o sea, no viene de acciones actuales, y tenemos que comprenderlo y ser compasivos con nosotros mismos también, no juzgarnos, porque solemos mucho pues ver las cosas como de una forma muy muy negativa, cuando puede ser que no necesariamente sea así. Tenemos que tener siempre en cuenta de dónde estamos haciendo todo, de qué manera lo estamos haciendo para... Y si nos estamos equivocando, no ser tan autocríticos de una manera destructiva, ser autocríticos de una manera muy constructiva y decir, ¿sabes qué? Ok, la estoy regando en esta situación, podría hacerlo mejor de esta manera. Y pues en todo, no solo con este tema del ego, en todo en la vida es muy bonita, solo hay que aprender a gestionarla. Pues sí, en sí es como todo un reto relacionarte con otras personas, y es un reto para el ser humano reconocer cuando el ego está tomando el control, y pues trabajar en disminuir toda esta influencia es muy muy complicado, pero no es imposible. O sea, es como cambiar todo lo que tú tienes del concepto de la vida. A lo mejor a veces es como quitar esas ideas y creencias limitantes que a veces nos ponemos por vivencias. Entonces es muy fuerte como al darnos cuenta de que tenemos algo en nuestra vida como, no sé, digamos, negativo, entre comillas, y querer quitarlo es como, ok, sí, pero ¿cómo lo hago? Y es ahí cuando entramos en conflictos internos, como de que sí, pero ¿cómo lo hago? Exactamente, y también yo pienso que el ego puede ser cambiante. Puede Totalmente. haber temporadas en las que tu ego sea demasiado frágil, otras en las que tu ego sea demasiado inflado, otras en las que tengas un ego, pues un ego que te ayude bien, y pues es importante saber reconocerlo, como ya lo han mencionado, saber reconocer cuando nuestro ego está frágil, saber cuando está inflado y tratar de mantenerlo en niveles que no solo nos ayuden a nosotros con nuestra relación personal con nosotros, sino con las relaciones con las personas que nos rodean. Sí, totalmente. Y pues también mencionar, o sea, creo que lo hemos mencionado muy superficialmente, cuando tenemos metas y el ego se ve interferido, solemos ser personas muy impacientes, de que es que lo quiero ya. O sea, por ejemplo, no sé, iniciar a bailar. Ok, inicias a bailar y ya estás haciendo las cosas mal y te juzgas mucho. No, es que yo quiero que me salga este paso, quiero que me salga. Pero obviamente no tomas en cuenta todo el proceso que tienes que pasar para que a lo mejor ese paso te salga. O sea, un ejemplo nada más. Pero esto es en todo. Cuando somos personas que no somos conscientes de nuestro ego, queremos las cosas muy rápido y somos muy impacientes, muy, muy impacientes. Entonces tenemos esta parte de nosotros que es como, ok, lo quiero ya. No sé si han sentido como eso de que inicias una tarea, un proyecto y quieres tener los frutos de eso de que al instante. Y no solo es eso, sino es también el hecho de ver a la gente avanzar, ver cómo gente está avanzando y tú te quedas detrás, y a lo mejor eso también daña el ego, también daña la manera en la que llevas a cabo ese proyecto, y al final de cuentas siempre es bueno recordar que cada quien tiene su propio proceso, su propio ritmo para hacer las cosas. Totalmente, sí, es de suma importancia como recordar que pues que no debemos compararnos, y volvemos a lo mismo que mencioné ahorita, cuando estamos con el ego y viviendo a raíz del ego, somos personas que compiten mucho con el otro. O sea, estamos en esa competencia constante, en esa comparación constante, y como mencionabas, a veces vemos a gente que ya tiene muchas cosas y dices de que sí, pero ¿por qué yo no? En vez de concentrarte en lo que estás haciendo para lograrlo. Entonces, pues sí. Sí, entonces,
por lo que vengo viendo, entonces el ego, como la base o el núcleo de esto sería como una superficialidad, no sé si se dice así, pero ver de una manera muy superficial tu entorno, las personas. Por ejemplo, eso que mencionaban, de que ves a alguien que ya tiene algo, pero no te fijas o no has pensado en el proceso que él también pasó para llegar a ese punto. Totalmente. Entonces, pues sí, llegas a ese punto de competencia, pero realmente no sabes por dónde empezar o cómo hacerlo y al final va a terminar nomás dañándote más. Sí, totalmente. Igual y yo no sé si mencionaría, o sea, superficial, quizás emocional, porque muchas veces, o sea, tenemos ciertas frustraciones y no es que seamos personas vanidosas o que seamos personas superficiales, simplemente son emociones humanas que manifestamos a lo mejor no de la manera correcta. Sí, tienes todo un punto, y dejamos como que salga toda esta parte del dolor en vez de lo que genuinamente somos. También el ego es una parte de protección muy grande, o sea, a veces te forras en él y en, digamos, apariencias, entre comillas, porque no quieres ver lo que hay dentro de ti, a lo mejor porque ya eres una persona muy herida, porque hubo acciones del pasado que te hicieron, pues de a fuerzas hubieron acciones del pasado que te hicieron ser la persona que eres hoy en día. Entonces, por lo mismo sí tenemos que ser muy compacientes con nosotros mismos y hablarnos con cariño y aprender a cambiar el diálogo interno, porque es muy difícil entender de dónde vienen nuestras acciones, pero es muy bonito cuando comienzas a cambiar eso que no te gusta. Exacto, y muchas veces, o sea, se tiene la idea errónea de que las personas que suelen ser ciertamente más como abusivas con su ego, o sea, ser más de que imponer más, tratar de imponer más, no son personas con el ego elevado, a todo lo contrario, probablemente sean personas con el ego muy frágil y tratan de demostrar todo eso que ellos no se sienten de una manera exterior. Totalmente, y también es como, pues, ver las cosas como son, no más allá de lo que es, o sea, también no clavarnos mucho en estas acciones que a lo mejor es como con gente muy alzadita o así, que de cierta medida a veces es algo, digamos, irritante, ser esa persona y estar cerca de personas con un ego muy, muy frágil o muy elevado. Sin embargo, también hay que entender que son personas heridas y por algo lo están haciendo. No justificar sus acciones, no caer en, sí, te entiendo y me quedo y a que me hagas daño. No, para nada. Pero sí entender que somos, pues todos estamos viviendo apenas. Estamos aprendiendo a vivir, estamos aprendiendo a gestionar nuestras emociones y lo hacemos con las herramientas que se nos dieron. Entonces, obviamente hay que intentar siempre tener más herramientas y conseguirlas más y usarlas, no nada más de que tenerlas ahí de que no sé, guardaditas ahí abajo del cajón, no, sino sí implementarlas día con día. Yo digo que ya un poquito más como en resumiendo todo esto, el ego no es algo negativo necesariamente, es algo natural que está en todos nosotros y que nada más tenemos que aprender a gestionar. Cuando Totalmente. no, pues como dijiste, que como todo en la vida, tienes que gestionarlo bien o si no, pues va a terminar afectándote aún más. Entonces, entre las acciones que tomarías para ¿cómo se dice? Gestionar tu ego para mantenerlo en un nivel más sano. Sí. Sí, como de una manera más profunda. Analizar las cosas de una manera más profunda. Totalmente. No quedarnos como con la primera impresión o con un punto de vista muy superficial. Como fijarnos más en lo que llevó a eso y cómo puedes conseguirlo. Quizás pues también eso también se relaciona con una competencia sana, que eso también es algo bueno. Que ves a alguien que tiene algo que pues tú también quieres o que tú admiras mucho, mejor dicho. Y dices, qué cool, quiero lograr eso. ¿Cómo le hizo? Y Claro. te pones a analizar y ahí pues donde ya puedes empezar a generar pues como una visión más sana de ti. Totalmente, es que este tema yo considero que es mucho de perspectivas y desde qué punto de tu vida lo estás haciendo, como mencionabas, o sea, el tener este tema de que a lo mejor una persona consiguió algo que a ti te gusta mucho, es de que
cambias el enfoque y dices, lo admiro, no le envidio, ¿sabes? Como tienes ese enfoque de que siento admiración por esta persona, no envidia, porque al sentir envidia siento que lo que sientes es como, ¿por qué tú sí lo tienes y yo no? Yo lo merezco más, ¿sabes? Y es cuando tu ego está hablando, es cuando en vez de decir, qué cool, como mencionabas, ¿cómo lo consiguió? Voy a analizar qué está haciendo para ver de qué forma puedo incluso, pues, digamos, replicar o de qué manera puedo adaptar esas acciones a mi vida y así yo conseguir mi meta. Eso es sumamente bueno, es muy, muy bueno ver a las personas que admiras y decir, ¿cómo llegaste hasta ahí? Porque yo lo quiero y qué bonito que lo tengas y poder compartir eso, o sea, de que, ay, ok, qué genial. Y a su vez, poder ser una persona que ayuda a la gente que quiere tenerla, digamos, yo cumplí mi meta, ¿no? Mi meta es estar aquí y a lo mejor tu meta era la misma. Bueno, pues es como, digamos, ese apoyo para las personas que tienen la misma meta de que, ¿sabes qué? Ven, yo te ayudo y en medida de lo que se pueda, porque si una persona con un ego muy alto consigue algo y tú le pides ayuda, quizá lo que te va a decir es como, pues yo no puedo ayudarte, ¿sabes? Porque no va a querer que consigas lo mismo que esa persona ya tiene. O sea, ¿sabes? Es como un tema muy delicado y muy, muy amplio. La verdad, a mí me gusta mucho este tema. Exactamente. Sí. Probablemente sea cuestionarnos y sobre todo construir muy bien la estructura de quiénes somos. Saber, no preguntarnos cómo nos ve la gente, sino saber que la opinión más importante sobre nosotros mismos la tenemos nosotros y esa es la que nos va a ayudar a salir adelante en el ámbito que queramos, nos va a ayudar pues a triunfar en sí, y no solo eso, sino que cuando sabes bien quién eres sin compararte con los demás, como lo han mencionado en redes sociales, las comparaciones son demasiadas, y claro, cuando lo aceptamos y sabemos quiénes somos nosotros, o sea, la manera de relacionarnos con los demás, la manera en la que nos proyectamos cambia completamente. Totalmente. Sí, totalmente, y considero que comenzamos a tener una vida más plena y mucho más feliz. Incluso todo se siente como si llegara más fácil cuando eres una persona, pues sí, que no busca desde el exterior, sino del interior. Sale todo. Entonces es como todo en tu vida por sí solo se acomoda. Es muy raro. Pero sí, es como si se percibiera de esa manera por el enfoque que le estás dando y por la percepción que tienes de tu vida. No necesariamente que las cosas ahora sí estén de forma mágica. Sin embargo, pues sí. Como mencionaba mi compañero, el ego pues no es nada malo. Como lo mencionamos durante todo el programa, es algo de mantener equilibrado para poder tener pues tu identidad muy sólida. Bueno, pues también yo creo que hasta aquí llegamos con este tema, no porque no tengamos más que decir, sino porque se nos acabó el tiempo. Espero hayan disfrutado mucho, mucho de este programa, tanto como nosotros. Nosotros fuimos Emilio Galván, Sofía Calderón y Carla Sierra. Muchas gracias por escucharnos.